En este video veremos el tema de las preguntas indirectas. Son igual que una pregunta normal, en el sentido de que ambas te piden una información, ambas expresan el deseo de conocer una información, pero la diferencia es que una pregunta indirecta carece de ese tono directo, literalmente como dice la palabra, y tiene otras funciones. Aquí tenemos un par de ejemplos en español. Una pregunta directa sería, ¿qué estás leyendo? Y una pregunta indirecta sería, me preguntaba qué estás leyendo. Cambia el tono y también cambia el modo. Uno es más cortés el segundo que el primero. Vamos a ver las funciones que tiene. Y el primero, como ya mencionamos, es cambiar el tono, hacerlo menos directo y se vuelve más cortés. Ejemplo en español, me preguntaba cuántos años tiene. Contra la pregunta directa, ¿cuántos años tiene? Segunda función es para citar una pregunta hecha por alguien más. Por ejemplo, ella le preguntó cuándo iba a volver. En lugar de que dijéramos, ella le preguntó, ¿cuándo vas a volver? Y la tercera función es ser complemento de una oración que expresa un verbo que tiene que ver con saber una información, o pensar, o conocer. Ejemplo, todos pensaban cuán difícil sería. ¿Cuán difícil sería? Sería la pregunta indirecta para la pregunta directa. ¿Cuán difícil es? O ¿cuán difícil sería? Pero aquí es complemento de nuestro verbo pensaban. ¿Qué pensaban? Pensaban cuán difícil sería. Es nuestro objeto directo. O sea, toda una frase está haciendo de acusativo ahí. Hay dos tipos de preguntas indirectas, igual que de preguntas directas. Las W-Fragen y las preguntas cerradas, o sea, una Ja-Nein-Frage. En cuanto a la diferencia en las preguntas directas a estas preguntas indirectas, el primer grupo de estas va a utilizar la W-Frage como conjunción y las preguntas sí o no van a utilizar la conjunción ob. Entonces vamos a pasar ahora a la sintaxis para aclarar ese punto anterior. Recordemos aquí primero que en una oración subordinada tenemos una conjunción, luego tenemos un sujeto, después tenemos un complemento, ya que el verbo que solíamos tener en segunda posición lo mandamos al final. Entonces, después del sujeto va el complemento, después del complemento va el segundo verbo, si es que lo tenemos, y hasta el final va el primer verbo, es decir, el que mandamos de la segunda posición al final. Entonces, esto es lo que haríamos con las preguntas indirectas. Si tenemos una pregunta W, pues utilizaríamos este que está aquí, representando a todas las W. Por ejemplo, ¿qué hora es? Sería Wie spät ist es? So, Wie spät es la pregunta W. Pero si fuera una pregunta indirecta, primero vendría nuestra fórmula. Quiero saber, ich möchte wissen, wie spät, sujeto es, y nada más tenemos verbo ist. Ich möchte wissen, wie spät es ist. O si tuviéramos una pregunta, sí o no, por ejemplo, si dijéramos, quiero saber si vendrás el día de hoy, sería primero mi fórmula, quiero saber, o me preguntaba, ich fragte mich, o sería nuestra conjunción para preguntar sí o no, luego nuestra persona es du, luego el complemento es hoy, y después vamos a utilizar un verbo en futuro y el verbo kommen, kommen como segundo verbo y wirst, conjugación de werden en du, hasta el final, porque es nuestro verbo auxiliar. Ich fragte mich, ob du heute kommen wirst. Yo me preguntaba si vendrás el día de hoy. Vamos a ver algunos ejemplos de la literatura para completar un poco más este tema. Esta primera oración dice, Niemand wusste, wie der Prozess ausgehen würde. Literalmente, nadie supo o sabía cómo el proceso iría o saldría. Nadie supo cómo saldría el proceso. Siguiente oración. Man fragte sich, warum sie das getan hatte. Literalmente, uno preguntóse por qué ella eso hecho había. Uno se preguntó o uno se preguntaba por qué ella había hecho eso. Siguiente ejemplo. Sie fragte, ob er je zurückkommen würde. Literalmente, ella preguntó o ella preguntaba si él alguna vez regresaría. Ella preguntaba si él regresaría alguna vez. Pues con más ejemplos. Er wusste nicht, ob er den Mut haben würde, noch einmal zu kämpfen. Literalmente, él sabía no si él, el valor, tenería, tendría, otra vez luchar. Siguiente ejemplo. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn er mich fragt. Literalmente, yo sé no qué yo hacer debo si él me pregunta. Yo no sé qué debo hacer si él me pregunta. Vemos aquí, en esta oración, aquí la pregunta indirecta sería was ich tun soll. De la pregunta directa, was soll ich tun?
¿Qué debo hacer? Un ejemplo más. Ich fragte mich, wie lange es dauern würde, bis alles vorbei war. Yo preguntéme cuánto tiempo eso duraría hasta que todo pasado fuera. Yo me pregunté cuánto tiempo duraría hasta que todo acabara. Y un último ejemplo. Er fragte sich, ob sie jemals zurückkommen würde. Él se preguntó si ella alguna vez regresaría.